También, doctora Mirta Vázquez, muy buenos días, bienvenida a Radio Continente, muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bien, doctora Mirta Vázquez, ciertamente el día de ayer el Ejecutivo se ha reunido, ha tenido una sesión de Consejo de Ministros y hay nuevas disposiciones ya en nuestro país, las medidas que tienen que adoptarse, entendiendo que la verdad los casos están subiendo en la mayoría de regiones del país. ¿Cuál va a ser la posición del legislativo? Sí, bueno, entendiendo la situación tan aguda, el nivel al que hemos llegado en la pandemia en el país, creo que las medidas que se han adoptado son necesarias, ¿no? Son necesarias porque además el incremento de los casos a nivel nacional está siendo realmente un incremento sin ningún precedente. Además que en varias regiones ya digamos, el crecimiento de la pandemia no se vuelve progresivo, sino que en varias regiones ya tenemos una situación aguda a la vez, ¿no? Entonces, son necesarias y creo que ahí nosotros estamos requiriendo que el Ejecutivo de un lado tal vez ponga en líneas más claras qué medidas concretas debemos asumir de manera complementaria, y me refiero, por ejemplo, a que ayer el presidente Sagasti anunció el tema del confinamiento, pero no anunció las medidas que se tienen que adoptar y que son de carácter complementario, por ejemplo, las subvenciones económicas que tienen que tener las familias, porque entrar en confinamiento implica que las familias dejan de trabajar. Entonces, son necesarias las medidas complementarias de que se pongan en marcha algunas la atención inmediata, algunas iniciativas comunitarias, por ejemplo, están funcionando ahora las ollas comunes, otros programas sociales, todo se debe poner al servicio. Entonces, complementariamente, todavía necesitamos que se definan esas medidas. Es verdad que ayer a la medianoche apareció una información de la PCM donde decía que se va a entregar un bono, pero solamente a 4.2 millones de familias en extrema pobreza, y creo que hay que reevaluar eso, ¿no? Porque estamos cometiendo el mismo error que en la primera etapa, en la que se piensa que solamente las familias de extrema pobreza son afectadas por este virus, y en realidad no nos damos cuenta de que la pandemia ha afectado sobre todo a un sector de la población que son, por ejemplo, personas que no están en extrema pobreza, que son personas que trabajan de manera independiente, que son profesionales que no están vinculados al Estado, no tienen un sueldo. Entonces, al dejar de trabajar, en realidad se hace necesaria una subvención, y en esta oportunidad también se está cometiendo por un lado ese error, y creo que hay que reevaluar esas medidas y hablarlo con el Ejecutivo. Entonces, ¿qué hacemos desde el Legislativo? Nosotros estamos dispuestos a colaborar con esta situación. En esta semana estamos justamente haciendo representación en cada una de nuestras regiones. Yo hablaba con varios colegas de la importancia que es en este momento de que digamos, congresista que esté en su región haga un mapeo sobre lo que está el nivel de la pandemia en cada uno de los espacios, y luego mirar un poco los requerimientos urgentes, pero también, como lo comentaban algunos de mis colegas, también se han podido detectar experiencias positivas locales de cómo se puede manejar la crisis. Entonces, creo que hay que colaborar sistematizando esa información, doctora, entregándola al sí. Ejecutivo, por un lado, por otro lado. Bien, Sí, doctora, sí, por otro lado, efectivamente creo que el nivel le queríamos consultar esas en este medidas. tema. Usted habla de una subvención económica. ¿Podríamos hablar de un nuevo bono? Sí, ayer el Ejecutivo a la medianoche colgó una información que esperamos que sea correcta, porque la colgó y luego la retiró y luego la volvió a colgar, donde se habla de un bono de 600 soles, pero para 4.2 millones de familias en pobreza extrema.
así dice, de manera específica. Eso no lo anunció ayer en su mensaje, por eso es que nosotros lo que estamos pidiendo es que haya claridad sobre este tema y que en todo caso hay que reevaluar esta medida, porque está bien el bono para esas familias, pero creo que volvemos a repetir, el bono tiene que ser universal para que no se exponga a la gente, a mucha gente, a que salga a buscar el pan de cada día, ¿no? No solamente las familias en pobreza extrema necesitan esta subvención. Ahora, ¿el país está en condiciones de brindar este nuevo bono al total de las familias en el país, digamos, en las condiciones que ya nos encontramos? Sabemos que se han dado muchos bonos y que estamos endeudados en realidad. Sí, miren, yo creo que hay en realidad en este momento que priorizar la sobrevivencia. Y cuando hablo de sobrevivencia estoy diciendo que el país estaba en camino supuestamente a una reactivación. Nosotros hemos visto los presupuestos públicos, estaban destinados a una serie de actividades que iban a ayudar en la reactivación económica del país y creo que eso era importante, pero dado el retroceso que hemos sufrido en la pandemia, ahora lo prioritario es pues sobrevivir y que la gente tenga que comer y yo creo que ahí por eso es que tenemos que hablarlo nuevamente con el Ejecutivo para mirar un poco cuáles son las posibilidades de redireccionar algunos fondos que teníamos. Ya el país está en realidad en una situación caótica, pero tenemos que reevaluar y nuevamente mirar que algunos presupuestos que estaban destinados a otro tipo de actividades se vuelvan a destinar al tema por lo menos de la subsistencia de las familias en este momento. Ahora, el tiempo que se ha destinado son las medidas de emergencia por 15 días. ¿Esto podría ir prolongándose? Imaginamos, dependiendo del comportamiento seguramente de la población en las diversas regiones, que hay un nivel extremo, hay un nivel muy alto y hay un nivel alto que se ha considerado en todo el país. Hay que ser realistas y creo que en 15 días las medidas que se han dictado son insuficientes como para solucionar la problemática, ¿no? En lugares donde la situación está en extrema, digamos, en extremo nivel, como en Lima, han colapsado todos los hospitales, no hay manera de atender a las personas que están contagiadas. El crecimiento de los contagios sigue siendo exponencial. Hay un gran problema en el tema de tratar de manejar la situación, no solamente sanitaria, sino la situación económica, y creo que en los 15 días va a ser absolutamente insuficiente y lo más probable es que esto se tenga que ir aplazando como en las épocas pasadas, ¿no? Correcto. Ahora usted, doctora, se ha reunido ya en su semana de representación aquí con los gremios de salud. Tenemos, para ser un poco claros, el Ministerio de Salud tiene deficiencias. Las direcciones regionales de salud en las regiones tienen muchas deficiencias, no solamente de equipamientos, no solamente de camas UCI que han colapsado, particularmente en Cajamarca, y también tenemos personal que no es suficiente para atender estos casos. ¿Qué poder hacer en esas circunstancias y cuáles son las medidas inmediatas a tomarlas? Mire, una de las primeras cosas que acá nosotros hemos identificado conversando con los gremios médicos y de personal de salud es que lo que falta en Cajamarca, por un lado, son mayor implementación de camas UCI y ahí pues el problema en realidad está para todo el país. Ayer el presidente anunció de que el sector privado iba a donar camas UCI, pero creo que hay que pedir que sea el propio Estado que empiece a implementar una campaña para adquirir, digamos, respiradores, una serie de instrumentos que son necesarios para implementar esas camas UCI. Cajamarca ya está al límite, ya parece que colapsó hasta ayer. Digamos, la ocupación de estas camas, necesitamos más porque todavía nuestra región no ha llegado, no está golpeando en la magnitud que puede golpear.
Y lo otro, el gran problema que nos expresan es el tema justamente de recurso humano, ¿no? O sea, acá no tenemos intensivistas, no tenemos personal que esté capacitado. Por ejemplo, nos decían que en Cutervo tienen una cama UCI, pero no saben cómo usarla, porque para eso se necesita un especialista, un intensivista que pueda enseñar por lo menos cómo se maneja un equipo de esta naturaleza. Entonces, tenemos que encontrar la manera. Si ya colapsó y no tenemos más personal, porque nos decían en Lima es que no hay intensivistas en todo el país, bueno, es que creo que nos toca pedir ayuda incluso internacional, ¿no? Hay países que están en mejor situación, que a lo mejor pueden colaborar con recurso humano que pueda apoyar en las diferentes regiones. No podemos seguir en la misma situación. ¿Eso es viable? ¿Se podría hacer, digamos, juntándose tanto el Ejecutivo con el Legislativo, doctora? Sí, por supuesto. En realidad ahora creo que hay que sumar esfuerzos y hay que ser muy creativos pensando en cuáles son las salidas. Ahí tenemos una absoluta responsabilidad, todos los poderes del Estado, específicamente el Ejecutivo y el Legislativo. Nosotros en el Legislativo somos quienes representamos a la población y es la población la que necesita ahora que transmitamos todas las demandas, y eso creo que hay que conversarlo con el Ejecutivo, que está en un rol muy difícil. Lo entendemos, lo comprendemos, hay que apoyar, no hay que generar más fracturas entre nosotros, pero creo que hay que entrar en un proceso de reflexión conjunta para mirar cuáles son las salidas más viables. Yo también respetuosamente creo que pediría al Ejecutivo que podamos sentarnos a reevaluar algunas medidas que ellos están dictando, que yo creo que tienen sustento técnico, pero que también nosotros desde el Legislativo, escuchando a la población que está reclamando y haciéndonos ver cuáles son las necesidades más urgentes, creo que tendríamos que participar también de las decisiones que se están adoptando, ¿no? ¿Para cuándo podría darse esta reunión? Imagino que será inmediata por la situación en la que nos encontramos. Sí, yo creo que tiene que ser lo antes posible. Ayer se anunciaron estas medidas, pero creo que va a ser bien importante que sobre todo el Legislativo, por intermedio de la mesa directiva, nos acerquemos al Ejecutivo para pedir estas reuniones más constantes donde podamos hacer las evaluaciones que corresponden, ¿no? Bueno, doctora, finalmente, ¿qué mensaje le brinda a la población de Cajamarca y creo que al resto del país, que en este momento muchos entran en pánico nuevamente y a decir sobre todo qué va a hacer de nosotros, ¿no? Confinados una vez más, qué es lo que va a pasar en diversos sectores? Se viene ya el tema educativo también, están evaluando ciertas medidas para ver cómo se reinicia el año escolar. En realidad es una situación un tanto incierta ahora mismo en el país. Sí, yo creo que sin generar pánico en la población hay que decirles que estamos en un momento muy delicado, muy difícil, que la pandemia en realidad está en un nivel muy agudo y de eso debemos ser conscientes todos los peruanos. Y creo que en este momento, para que la situación no sea más grave, todos nosotros tenemos que colaborar con nuestras acciones para evitar que esto llegue a una situación más extrema, sobre todo en Cajamarca. La gente ha relajado las medidas digamos, sanitarias que teníamos adoptadas. Yo he visto en Cajamarca cómo la gente a veces piensa que la pandemia se ha ido y eso es falso. En segundo lugar, creo que en este momento tenemos que asumir que el virus ha mutado y que esta versión del virus está generando contagios mucho más rápidos, que no nos confiemos en medicamentos que no están probados científicamente. A veces la gente piensa que tomándose algún tipo de sustancia está protegida y se relaja de otras medidas. Creo que eso no debe suceder
Sobre todo en Cajamarca estamos en un momento en el que podemos colaborar con nuestras acciones para que no lleguemos a un nivel extremo y vayamos al confinamiento como en otras regiones, el confinamiento total, porque eso golpea fuertemente también la economía y entonces hace más incierto nuestro futuro. Así Creo es. que hay que llamar claramente a la responsabilidad, a la seriedad, a mirar en serio este tema y pues a ponernos todos a trabajar, a generar acciones que puedan colaborar con la reversión de esta situación, ¿no? Sí, doctora, finalmente, por favor, antes que se vaya, nos están preguntando sobre el pago a las entidades bancarias, es decir, si no va a haber ya esta medida de ingresos económicos, ¿cómo va a ser este punto, ¿no?, de pagar o de cumplir las deudas bancarias? Sí, eso es un tema que seguro tenemos que hablarlo con el Ejecutivo. De ninguna manera el Ejecutivo ha querido abordar todavía estas medidas, pero creo que es necesario no solamente plantearle este tema de pago a las entidades bancarias, sino cosas tan fundamentales como pago de servicios básicos, luz y agua, si la gente va a estar confinada, cómo es que se paga esto, es decir, abordar todo lo que son servicios básicos y bueno, ya seguro discutiremos temas como el asunto de las deudas que la gente tiene en las diferentes entidades bancarias, ¿no? Bien, muchas gracias, doctora. Muy amable por habernos concedido esta entrevista en su semana de representación. Entiendo que tiene muchas reuniones. Se reunió también con los estudiantes de la UNACH. Tienen un serio problema que seguramente en el camino va a empezar a solucionarse. Ojalá que sí, estamos aquí para tratar de colaborar. Hay muchos problemas en Cajamarca, seguro que no vamos a poder solucionarlos todos, pero creo que sí es bien importante que nosotros en nuestro rol podamos escuchar a la población, podamos buscar conjuntamente salidas para las diferentes problemáticas que se viven y que ahora se agudizan con esta situación de pandemia, ¿no? Gracias, doctora. Muy amable. Buenos días. Gracias, buenos días. Bien, hemos conversado con la doctora Mirta Vázquez, presidenta del Congreso de la República.